Buenas tardes, profesor Rubén Vargas. Somos de la carrera de Psicología del segundo semestre del grupo 121. En esta ocasión venimos a hacer una entrevista en relación con la materia de metodología de la investigación, acerca de adicciones en general. La primera pregunta: ¿por qué cree que existe el deseo de consumir drogas? El deseo de consumir drogas tiene que ver con la primera experiencia que tuvo la persona con el consumo de sustancias. Si la persona recibió algún estímulo especial sobre el consumo, pues va a volver a continuar el consumo y a continuar el consumo hasta que se vuelvan dosis muy elevadas. Okay. ¿Considera que la sociedad influye para que una persona consuma algún tipo de droga? Sí, en general, yo creo el aprendizaje en familia, el ver que el papá toma, el ver que alguien fuma en casa, todo ese tipo de aprendizaje, lo que vemos en televisión, pues son modelos o estilos de vida, en este caso de consumo de sustancias, y mucha gente los adopta, ¿no? Okay. ¿Cuál considera que es la droga más consumida? La droga más consumida en México es la marihuana, la más consumida en Tijuana es el cristal o las metanfetaminas. ¿Las drogas pueden utilizarse para algo positivo? Dudo, creo que no le encuentro yo ningún aspecto positivo. Muy bien. ¿Qué riesgos tiene el consumo de drogas? Son riesgos a la salud en general, específicamente alteraciones en el sistema nervioso central, en el comportamiento, en la conducta, en las percepciones del ser humano. Afecta, en fin, todas las esferas, ¿no?, del ser humano. ¿En qué consiste el tratamiento para la drogadicción? El paciente tiene que ir a un centro de rehabilitación, ya sea de manera voluntaria o no, y empezar a trabajar en su proceso de rehabilitación, y tiene que ser atendido por psicólogo, médico, psiquiatra, enfermero y trabajadora social para que el tratamiento sea efectivo. Si no, es muy complicado que salga del consumo. Okay. ¿Cuáles son las necesidades especiales de los adolescentes con trastornos de consumo de sustancias? ¿Cuáles son qué? ¿Cuáles son las necesidades especiales de los adolescentes con trastornos de consumo de sustancias? O sea, ¿qué se debe hacer con los adolescentes que tienen un problema? Así En la es. adolescencia, entre los 10 y los 12 años, preadolescencia y adolescencia es cuando inician el consumo. Y comúnmente es tabaco, alcohol y marihuana lo que empiezan a usar los jóvenes. Entonces tienen que hacer pláticas de prevención brindando información para que no lleguen al consumo de estas tres sustancias básicas, y de ahí, pues conforme van creciendo, pues van aumentando la cantidad de sustancias que utilizan. ¿Existen tratamientos específicos para la drogadicción en la vejez? Sí, es algo que no ocurre comúnmente, es el mismo procedimiento que se lleva a cabo, el paciente tiene que internar y trabajar en su proceso terapéutico, médico, psiquiátrico, para poder ser atendido, pero sí es el mismo procedimiento. ¿Hay alguna diferencia entre la dependencia física y la adicción? La dependencia física y la adicción. La dependencia física tiene que ver con una serie de signos y síntomas que tiene el paciente que lo hace necesitar la droga. Y la adicción tiene que ver con algo, o la dependencia psicológica tiene que ver más con una cuestión emocional, con una cuestión personal, con una cuestión de pensamientos que tiene uno sobre el uso de las sustancias. Quiere decir que el paciente dice, es un receso de la escuela, por ejemplo. Dice, pues como que se antoja un cigarrito. Pero realmente el cuerpo no se lo está pidiendo, sino es la adicción más psicológica. Mientras que lo físico, sí, el paciente tendría que sentir como temblores, nerviosismo, angustia, para decir, necesito un cigarro para bajar mi estrés, ¿no? Entonces ya se lo toma, lo consume, y eso sería la dependencia física. Cuando hay otros trastornos mentales ocurrentes con la drogadicción, ¿cómo afectan el tratamiento para la adicción? Va a depender del trastorno, porque hay una gran variedad, desde esquizofrenia, depresiones, trastornos del sueño, delirios, paranoia, en fin, son una serie de trastornos que están asociados al consumo. Abandonando el consumo, pues esos cuadros clínicos pues van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Se ha presentado alguna experiencia en el campus de Cisalud referente a las drogas?
En el sentido de atención aquí directamente, no sabemos que consume, pero no ha habido ningún incidente fuerte, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo interviene la escuela en estos casos? La escuela lo que hace nada más es hacer actividades preventivas. Lo que hace es traer a especialistas que manejan la temática del Centro de Integración Juvenil, del Instituto Municipal de las Adicciones, y ellos brindan pláticas, se invitan a los alumnos y se les brinda nada más información. Ningún paciente ha sido señalado o diagnosticado como usuario de sustancias. La universidad tiene políticas muy pobres en ese sentido, ¿no? ¿La escuela debería de implementar más medidas preventivas para evitar el consumo de drogas? Sí, deberíamos de tener más pláticas. De hecho, ya se creó una materia para el área de psicología, medicina, enfermería y odontología que se llama prevención de adicciones, que yo la creé, por cierto. Y esa materia se puede impartir en las 4 carreras con la finalidad de que tengan más información, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista referente a este tema? Pues que es un problema de salud, es un problema social, y pues que se tiene que atender, porque creo que todos nosotros alrededor conocemos o tenemos familiares o tenemos personas involucradas en esta problemática, y muchos de ellos no saben qué hacer, cómo actuar, qué decir, cómo rehabilitarse, y yo creo que deberíamos de tener toda la información precisa. Tijuana es una de las ciudades con más alto índice de consumo de sustancias. Más o menos como 15 personas de cada 100 utilizan sustancias. Y no estoy incluyendo alcohol y tabaco, sino sustancias ilegales, ¿no? Estando en frontera, ¿cómo cree usted que influye la legalización de la marihuana? Yo estoy en contra de la legalización, en el sentido de que hemos descubierto que la droga provoca daños en el nivel del sistema nervioso central, y pues si la legalizan va a ser un caos, en el sentido de que pues está permitido. Entonces, en lugar de tu hijo o tu hija pedirte dinero para el cigarro, para la fiesta, pues te va a pedir para que comprar el churro de marihuana, y toda la afectación que va a tener. Entonces va a haber mucho trabajo para nosotros como psicólogos y como médicos y como psiquiatras, pero no va a ser una sociedad enferma, pues muy enferma. Si tenemos el 15% que es ilegal, y si la conviertes legal, pues puede subir hasta el 30%, que es el nivel en que está Estados Unidos ahorita. Estados Unidos tiene como el 33% de consumo de marihuana. Entonces nosotros estamos en el 15%, estamos a la mitad de ellos, entonces lo alcanzaríamos y tal vez los vamos a rebasar. Entonces el problema de salud va a ser muy grande. Creo que para legalizarla lo primero que tendrían que hacer es educar a la población, y después de educar a la población, entonces ya legalizarla. Y creo que el impacto sería menos. ¿Qué usos terapéuticos tiene la marihuana? Para mí no debería tener ninguno. Sé que se utiliza en Estados Unidos para enfermedades terminales, pero lo único que hace es mitigar el dolor. O sea, en ningún momento cura al paciente. Únicamente le quita el dolor, le quita la molestia, pero al final de cuentas, a las horas, tiene que volver a consumir una dosis para volverlo a utilizar. Entonces realmente no es un tratamiento para curarlo, sino nomás para mitigar el dolor. Muy bien, muchas gracias por su tiempo que nos brindó. No empiezo otra vez. No, pues es que ya tiene que decir la pregunta. Sí, lo voy a empezar lo voy a decir. Para aquí más cerca, porque si no, esa cosa no se escucha. Lo voy a poner acá, ¿Y si lo toman de espaldas, profe? No, tampoco, no soy adicto. ¿Por qué no se detiene esta cosa? Mira,